Iniciamos este nuevo ciclo en una semana donde la Argentina seguramente puede llegar a dar un punto de inflexión. Me refiero a la política argentina y una serie de cuestiones que van a empezar a resolverse y que tienen que ver con la dinámica, el juego de fuerzas políticas que se ha disparado, perversamente tal vez, en el contexto de la pandemia. La oposición en poco ayuda a la gobernabilidad, con un sector radicalizado que marca las reglas de juego y que de alguna manera ha impulsado a los moderados a tomar posiciones mucho más activas, mucho más radicalizadas e incluso a tomar decisiones en contra de lo que recomendarían las políticas más adecuadas de salud pública para enfrentar la gravísima pandemia que nos aqueja. Por esta razón vemos que en el momento en que a lo mejor encontramos la mayor cantidad de víctimas y el virus se expande territorialmente a lo largo de nuestro país, es que tenemos contradicciones entre lo que son aflojamientos, avances en cuanto a las libertades y a las acciones que pueden desplegar nuestros habitantes, y en otros lados, donde se fue a lo mejor excesivamente ambicioso, se debe dar marcha atrás. Las marchas atrás generan resistencias, generan rebeliones sociales, generan incluso en el marco de una carrera electoral hacia las elecciones del año próximo, de medio término, contradicciones en la dirigencia. ¿Qué debe hacer esa dirigencia? Privilegiar la salud pública, el bien común, a costas de ver derruidas sus expectativas electorales, o de alguna manera debe aceptar las presiones de la sociedad y avanzar en un camino que seguramente puede llevarnos cada vez más hacia el abismo en términos de los contagios y de la expansión del COVID-19. La ciudad de Buenos Aires avanza permanentemente en sentido del aflojamiento, de impulsar las actividades, en un contexto donde muchos cuestionan los números que se manejan en términos oficiales. La manera de medir el impacto de la pandemia en la ciudad de Buenos Aires no se condice generalmente con la ocupación de camas o con lo que son los indicadores que se utilizan en la provincia de Buenos Aires para llevar adelante una evaluación similar. En la provincia aparentemente también, del mismo modo que en la ciudad, ha habido un cierto estancamiento en los contagios, pero en niveles muy altos, y se van incrementando permanentemente las víctimas. Nosotros pensemos que entre el mes de marzo, donde se inicia la cuarentena, y el mes de junio, tuvimos 1.000 muertos. Entre el mes de junio y el mes de julio tuvimos otros 1.000 muertos, es decir, teníamos 2.000 muertos. Y al día de hoy, en menos de un mes, ya llegamos a más de 7.000. Sin embargo, en los medios, esa visión casi morbosa de evaluar, de contabilizar las víctimas como teniendo que desarrollar una competencia, a ver si se establecían nuevos récords o no, ahora ha quedado de lado, prácticamente en un segundo plano. Y por distintas cuestiones. En primer lugar, porque buena parte de esos medios responden a un blindaje de la oposición, que pondría en evidencia la escasa preocupación que en algunos lugares la oposición que no tiene administraciones a cargo, y en otros lados la oposición que sí tiene gobiernos o estados que administrar, pero que no quiere ver perjudicadas sus perspectivas electorales, trata de ignorar de manera sistemática. En la provincia de Jujuy, el Colegio de Enfermeros envió una carta documento desgarradora al presidente Alberto Fernández, solicitándole, según dice la carta documento, por cuarta vez que intervenga la provincia, porque el gobernador, el vicegobernador, la legislatura, todos súbitamente se han contagiado y han pedido licencia. La provincia vive en una especie de situación de anarquía, no tiene elementos para afrontar el virus, no tiene tampoco personal especializado. La mayor parte, casi la mitad de los enfermeros y enfermeras de las provincias han quedado fuera de circulación, afectados por el daño. Una provincia administrada por la oposición donde
el endeudamiento sistemático que llevó adelante el gobernador Gerardo Morales se fue por la canaleta. Y efectivamente, al momento de tener que enfrentar una situación desgarradora como esta, la provincia ha quedado en manos de la providencia. Otras provincias también se encuentran en una situación grave. En el caso de Córdoba, el crecimiento es incesante. Sin embargo, el gobernador Schiaretti de alguna manera intenta desconocerlo y es absolutamente reacio a dar un paso atrás. En Santa Fe, el gobernador Perotti considera la alternativa de un retorno y hemos visto cómo en la ciudad de Rosario, que también es administrada por la oposición, los casos han crecido de una manera geométrica, realmente muy preocupante. En San Juan, administrada por el Frente de Todos, en un exceso tal vez de optimismo, se reiniciaron las clases en las escuelas de las zonas rurales y las zonas menos pobladas. Hubo que dar marcha atrás. ¿Cuál es el apuro? ¿Cuál es la urgencia por volver a clases? En un contexto donde no sabemos si hemos alcanzado o no el virus y que además se va extendiendo de manera sistemática por todo nuestro territorio. La respuesta que dio el gobierno de Rodríguez Larreta de tratar de forzar la vuelta a clase de aquellos niños que no tengan los elementos indispensables como para llevar a cabo una educación a distancia, es decir, básicamente los que son las víctimas de la brecha tecnológica, de alguna manera muestra una actitud, que es la actitud de, digamos, un cierto desprecio, la falta de cuidado. ¿Qué hacemos? ¿Vuelven los chicos pobres a la escuela para contagiarse? ¿Por qué razón no cumple varios fallos judiciales que tiene ese gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que le exigían proveer de los medios indispensables para que los niños puedan tener el acceso a Internet, el acceso a sus ordenadores y básicamente desarrollar las cursadas en sus propias casas? O la condición que tiene un chico pobre para poder estudiar implica poner en riesgo su vida. Otras provincias han experimentado una situación muy grave. Ha habido contagios producto de lo que es, el desprecio por la vida del otro. Reuniones sociales, falta de respeto de las normas básicas que son indispensables para tratar de preservarnos de este mal han sido la característica. Mientras los medios opositores y la oposición insisten en el hecho de que el gobierno nacional trata de avanzar sobre sus libertades. El liberalismo ha sido muy claro, el propio liberalismo ha sido muy claro al señalar que el derecho de cada uno concluye donde empieza el derecho ajeno. Y en realidad, si nos exponemos al contagio, no nos exponemos al contagio nosotros solos, estamos exponiendo a toda la sociedad. Efectivamente hay algo que se llama la razón de Estado, y esa razón de Estado implica el hecho de tomar decisiones que a veces pueden resultar poco gratas, pero que resultan indispensables para garantizar el bienestar del conjunto de la población. Todos sabemos, y creo que la mayoría está de acuerdo, con que nuestra justicia funciona decididamente mal. Es el poder más cuestionado por los argentinos en todas las encuestas. Sin embargo, basta con que el gobierno nacional lance una iniciativa proponiendo la reforma indispensable del Poder Judicial para que toda la oposición se levante a coro. E incluso algunos sectores dentro del propio gobierno o dentro del propio Frente de Todos que de alguna manera encuentran, alguna forma de protección o algún tipo de vinculaciones a partir de sus propias carreras, de su pertenencia corporativa y demás. La reforma judicial es indispensable en nuestro país. Seguramente debe ser el producto de un debate profundo, pero es algo que resulta esencial, porque si no, corremos el riesgo de seguir teniendo las cárceles pobladas de ladrones de gallinas, mientras que los delincuentes de guante blanco jamás tienen que afrontar prisiones de largo término. Hubo un cambio en el gobierno anterior, que fue lo que se denominó lawfare. Es decir, básicamente estas persecuciones judiciales con una matriz política. Y esto ha permitido encarcelar y de alguna manera condenar sin sentencia judicial frente a la opinión pública a buena parte de la dirigencia del gobierno anterior. Este gobierno ha cambiado drásticamente.
¿Por qué razón un gobierno que no aprovecha esas herramientas que le venían legadas de la administración anterior y que le hubieran permitido colocar en prisión, siguiendo la doctrina Irurzun, a buena parte de los responsables del endeudamiento, de la destrucción del empleo, del hundimiento prácticamente de la economía y de la sociedad argentina, el hecho de abandonar las campañas de vacunación, destruir el Ministerio de Salud Pública y demás? ¿Por qué razón un gobierno que no se aprovecha de esa herramienta puede ser cuestionado en términos de cuáles son sus fines últimos, las verdaderas motivaciones en términos de qué está persiguiendo con la reforma judicial? Evidentemente la reforma judicial nos atañe a todos y mañana vamos a tener un capítulo muy importante en el Senado de la Nación cuando empiece a tratarse este cambio fundamental. Queremos democracia con justicia transparente, donde se discuta, se debata y en realidad las mismas normas se apliquen a todos nuestros ciudadanos. Avanzaremos en estas líneas, en estos debates, imaginando la nueva normalidad que afectará a nuestro país y que afectará al mundo. Avanzamos casi a ciegas hacia la reconfiguración geopolítica y hacia un nuevo orden mundial. Por eso es que estamos en transición. Y así, en Transición te esperamos todos los miércoles, aquí a las 22 horas, por Realpolitik Televisión.